Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a El Buen Nombre con Alejandro Rubinstein. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Qué tal también, Alejandro? Muy bien, de nuevo contigo en este programa en el que hablas a los oyentes de Radio Sefarad de la genealogía de nombres, ese origen de los nombres, en este caso, de Uría o Uri. Efectivamente, Uría es un nombre muy iluminado, pues es el de la entrega de hoy y significa en hebreo que Hashem, Dios, es mi luz. De esta manera se le categoriza como un nombre teofórico, ya que cuenta con la partícula sufijo de la que es una manera de referirse al creador del universo, que es I-A. Citado en el libro de Samuel 2, en el capítulo 11, versículo 3, se trata de un miembro del grupo militar élite conocido como los 30, ubicado en el siglo X antes de la era común. De origen hitita, fue un oficial del ejército leal a las fuerzas de Joab, que combatió a los amonitas. En el libro citado se refiere que durante la refriega militar, el rey David permanecía en Jerusalén y observó hacia las casas vecinas la presencia de una bella dama que se bañaba. Al quedar prendado de ella, David inquirió sobre quién era, a lo cual indicaron que era Bathsheba, o Betsabé en español, la mujer de Uría, y la hizo traer al palacio, la poseyó y la regresó a su casa. En este sentido, es preciso aclarar que David no provocó el adulterio de Bathsheba, ya que acorde a las normas del judaísmo conocidas como alajá, todo soldado que vaya al frente deberá dejar una carta de divorcio a su mujer para que, caso de que el combatiente no retornase del conflicto bélico, dejase libre a la esposa. Y esta figura, que en hebreo se conoce como aguná, es el que una mujer quede, como el vocablo lo dice en hebreo, literalmente anclada. Y para ello se hace un shtar get, y estamos hablando en este caso de una carta de divorcio. Así las cosas, pasaron algunas semanas y David fue informado de que Bathsheba estaba embarazada. Ante ello, el monarca decidió regresar a Uría a la batalla para dar reporte y cuenta de las acciones militares. Algunos intérpretes del texto consideran que el verdadero motivo de traerlo era el que conviviese con su esposa y así dejara borrada la vergüenza de la relación impropia de ella. Cualquiera que fuera la interpretación, Uría reportó lo que le solicitó el rey y no fue a su casa, a pesar de que así fue ordenado. En cambio, decidió pasar 2 noches a la entrada del palacio, junto a los guardias, en un signo de fidelidad al rey. Nuevamente, acudido a la interpretación del texto, podemos decir que todo aquel que se rebele a los mandatos de su gobernante real es meritorio de la muerte, también acorde a la halajá. Estas observaciones dan un mejor contexto a los sucesos que estaban por desarrollarse. David, al ser enterado de la decisión de Uría, le espetó, cuestionando sus razones de no ir con su esposa. El guerrero respondió que él no podría estar con sus esposas mientras sus compañeros se debatían entre la vida y la muerte en los combates. David tomó entonces la decisión de indicar en un decreto real que Joab pusiera a este valiente soldado al frente de la batalla y dejarlo a su suerte sin respaldo. Joab cumplió la encomienda. Uría cayó en el frente y David se casó con Bathsheba. Al paso del tiempo, Bathsheba tuvo un hijo varón. En la época de los sucesos narrados, había un profeta de nombre Natán, quien se aproximó a David
y le expresó una parábola en la cual un hombre rico, dueño de un nutrido rebaño, anhelaba la oveja de un viajero que solo poseía una. El hombre rico se hizo para sí esta oveja y la cocinó para darle alimento al viajante. David no comprendió la alusión y con una reacción iracunda exclamó que debería ser castigado el hombre rico por su mala acción. Natán le dijo: tú eres ese hombre. David cayó en cuenta de su mala acción y reconoció su conducta. Natán le dijo que él no moriría a causa de los hechos, pero que en cambio su bebé fallecería, lo que fatalmente sucedió. El nombre en estudio no fue, como se ha creído, el único que aparece en el texto bíblico, ya que en Reyes 2, o el libro Sefer Melahim 2, en el capítulo 16, versículo 10, se relata del sacerdote Cohen Agadol, el sacerdote supremo Uría, quien fue instruido por el rey Ahaz para construir un altar en el siglo VIII antes de la era común. Otro Uría fue el que se relata en Yeshayá o Isaías, capítulo 8, versículo 2, contemporáneo del anterior, y que fue uno de los dos testigos de las profecías precisamente de Isaías. Ya en el siglo V, en el libro de Ezra, en el capítulo 8, versículo 33, aparece Uría como un sacerdote que junto con otras personas contaba y pesaba los utensilios de plata y oro del templo. Finalmente, de este último, se dice que es el mismo del cual se narra en los textos de Nehemías, en el capítulo 3, versículo 4, y más adelante en el capítulo 8, también en el versículo 4. Pues bien, la fórmula Uría se escribe en hebreo con las letras Aleph, que vale 1, Vav 6, Reish 200, Yod 10, y se concluye con Hei, que vale 5. Así pues, su gematria es 222, y las palabras y o frases en hebreo con el mismo valor que concuerdan con el devenir de este personaje son Behavá Ravá, con mucho cariño; Bebejir, con el elegido, imagínense, a él lo eligieron para ir al frente de la batalla; Geber Tov, un buen hombre; Halach Mijail el Jail, fue de una batalla hacia la otra; y finalmente Manhig a Medina, y él, que fue una persona que respetaba mucho la autoridad, Manhig a Medina significa el líder del país. De tal suerte que vemos que la numerología de los nombres viene a ser de alguna manera una marca que se torna en indeleble en el devenir de todo portador de cada nombre. Por lo que respecta a su análisis cabalístico, este apelativo se conforma de la letra Aleph, que es aire; Vav, tierra; Reish, aire; Yod, nuevamente es tierra; y Hei, fuego. Por lo que el elemento predominante es tierra, muy terrenal, como el campo de batalla. Como este nombre ha caído ya en desuso, habré ahora de exponer sobre su forma más usual, que es la de Uri. Y en este sentido, el nombre Uri es realmente el que más se utiliza, porque Uría, como ya lo comentaba, prácticamente no existen registros del mismo. Su popularidad es naturalmente establecida en el Estado de Israel, en el cual, más que hablar de porcentajes, podemos hablar de la cantidad de veces que se utiliza al paso de los años, y en general anda por el orden de los casi 1.500 nacimientos de bebés varones se van generando
con este nombre, con el nombre de Uría, o en este caso, como lo estamos comentando, el de Uri. Y este nombre tiene evidentemente una manera de ser visto como un nombre bueno, un nombre popular de menor cantidad, es naturalmente masculino, es clásico, juvenil, informal, es bastante común, urbano, pleno, fuerte, refinado, extraño para muchos, simple para otros, algo serio y, como la gran mayoría de nombres que estudiamos, un tanto intelectual. Y esto está basado naturalmente en que, si proviene de la Biblia, se entiende como un nombre intelectual. Independientemente de la popularidad, diremos que el ilusionista israelí Uri Geller, el pacifista de origen alemán Uri Avneri, el norteamericano pianista y compositor de jazz Uri Kane y el laureado con el Premio Israel de 1957, quien fuera poeta, periodista y político, originalmente austrohúngaro, Uri Zvi Grinberg, son una muestra clara de la diversidad de disciplinas que portan personas tan exitosas como las referidas el día de hoy y que dan realce a la entrega que estamos haciendo. ¿Qué te parece, Alejandro? Pues una historia muy interesante de la de este nombre de Uría, que has compartido con los oyentes de Radio Sefarad en el buen nombre que llega a los oídos de los oyentes que siguen este programa de la genealogía de los nombres judíos. Gracias, Alejandro Rubinstein, por estar con nosotros aquí en Radio Sefarad y con todos los oyentes compartiendo esta intelectualidad del nombre de Uría. Gracias a vosotros. Hasta la próxima. לכל איש יש שם שנתן לו אלוהים ונתנו לו אביו